Damos la bienvenida a Dies Domini, Misa Dominical, un programa dedicado a la celebración de la Santa Misa. Y estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria y por supuesto el mes de la Biblia. Un abrazo donde quiera que se encuentre, sea que nos reciba por medio de señal abierta Telemax en el estado de Sonora, a través de los distintos sistemas de cable en la República Mexicana, por medio de la radio, en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquier parte del mundo donde ustedes tengan acceso a una computadora con internet. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en el mes de septiembre, mes de la patria en nuestro país, México. Y por supuesto, estamos también en el mes de la Biblia, el mejor libro de todos los tiempos, donde la palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. La palabra de Dios tiene palabras de vida eterna. ¿Qué les parece? Y será la palabra de Dios la que venga a darle un sentido a nuestra existencia. Escuchemos con atención cada una de las lecturas en la celebración de la palabra, en la celebración del misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo que dejamos las cámaras y micrófonos en el lugar de esta celebración. Cantando venimos a celebrar tu muerte y tu resurrección. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. Unidos y en fiesta nos tienes aquí, y somos tu iglesia, Señor. Sentimos palpitar tu presencia, nos das a compartir tu amor. Sentimos palpitar tu presencia, nos das a compartir tu amor. Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo queremos cantar. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús nos invita hoy a la mesa de su palabra y de su cuerpo, pero también nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten
Alabemos juntos a Dios cantando el Gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman
a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma, habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden sentarse. El texto del Evangelio que hoy escuchamos nos da un buen pretexto para hablar acerca de los milagros de Jesús. De hecho, leímos la versión larga del texto de hoy porque se narran 2 milagros y muy interesantes, pero los 2 milagros tienen algo en común. Están conectados directamente con la persona de Jesucristo el Señor. Es muy importante, hermanos, hermanas, que comprendamos con mucha seriedad qué son los milagros. ¿Qué es lo que la Iglesia enseña acerca de los milagros?
Lo primero que debemos comprender es que para nosotros, los que creemos en Cristo y nos guiamos por el magisterio de la Iglesia, que es la que interpreta correctamente las Escrituras, un milagro no es la acción de Dios que viene y violenta las leyes de la naturaleza o las rompe o se pone por encima de ellas para hacer un beneficio a sus hijas y a sus hijos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Un milagro no significa que nuestro Padre Dios vendrá y hará a un lado las leyes naturales para hacernos un bien que necesitamos. No. En la Iglesia creemos y entendemos que un milagro es la acción de Dios que potencia la condición humana y la naturaleza del cosmos. Y al potenciarlos, obra grandes cambios a nuestro favor. No puede nuestro Padre Dios, ni el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, ni el Espíritu Santo, violentar o violar o romper las leyes naturales. Es nuestra gran garantía que esas leyes no se rompen. Y estamos convencidos, y bendito sea Dios que así es, que no se ha roto ninguna, porque el día que una de esas leyes naturales se rompa, el universo se viene abajo. La garantía de que persistimos es que todo se va desarrollando cabalmente sin romperse. Así entendido, podemos encontrar milagros todos los días. Si un milagro es que Dios potencia nuestra condición humana y potencia las leyes naturales para nuestro bien, entonces vamos a evitar estar viviendo una vida de fe que depende de los milagros. Porque finalmente poderme levantar, poder hablar, poder respirar, poder amar, poder tener amigos, amigas, poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, dándole gracias, es ya un milagro. ¿Por qué? Porque el Padre Dios ha potenciado esta fragilidad humana, haciéndome a mí y haciéndole a usted, haciéndote a ti, capaz de vivir sirviendo, amando y sintiéndonos amados. ¿Acaso necesitamos más milagros? Pongamos rápidamente un ejemplo. Me doy cuenta que a mi lado izquierdo, fuera de este templo parroquial, hay un jardín con árboles frutales. Y descubro que la mayoría de esos árboles son cítricos, dan naranjas, dulces. Bueno, yo le puedo pedir a mi Padre Dios que este verano esos naranjos produzcan 3 veces más naranjas. Y por supuesto que el Padre Dios puede potenciar la capacidad de esos árboles, que lo suyo es dar naranjas y hacer que den más naranjas. Pero yo no le puedo pedir a mi Padre Dios que este verano esos árboles de naranjas den sandías, porque no pueden. No es propio de ellos dar como frutos sandías o melones o fresas. No, lo propio de esos árboles es dar naranjas. Por tanto, yo le puedo pedir a mi Padre Dios que con su gracia me ayude a que esos árboles produzcan más
naranjas, porque son naranjos. Si fueran manzanos, yo no le podría pedir a Dios que dieran piñas, porque no es lo propio de ellos. Así, por ejemplo, yo no le puedo pedir a mi Padre Dios que me conceda volar, porque no es propio de los seres humanos volar. Eso es propio de las aves. No le puedo pedir al Padre Dios que me conceda estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, porque no es propio de los seres humanos estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Si yo estoy aquí, y si quiero estar acá y me muevo, dejo de estar allá. No es propio de un ser humano estar en 2 partes a la vez. Milagro, pues, no es que el Padre Dios rompa las leyes naturales y haga cambios en estas a mi favor, sino que milagro es que Él potencie lo que me es propio como ser humano y lo que le es propio al cosmos, al mundo en el que vivimos, para nuestro bien. Hoy vimos 2 ejemplos. Una mujer que está enferma por una hemorragia interna de sangre y tiene tal fe que cree que solo tocando el manto de Jesús se curará. Y así sucede. Y vemos a una niña que está enferma y creen que ha muerto. Y su padre le pide que la cure. Bueno, de estas 2 mujeres es propio estar sanas. Y puede el Señor Jesús potenciar las células de aquella mujer para que el flujo sanguíneo cese. Claro que puede. Y puede hacer que aquella niña que está enferma recupere la salud, si es posible para ella aún, como sucedió en el texto que hoy escuchamos. Y finalmente descubrimos otro gran principio para entender los milagros. Están pegados a la persona de Jesús, son inseparables. Tanto así que Jesús siente cuando aquella mujer lo toca que una fuerza curativa sale de él y pregunta: ¿quién me tocó? Pero resulta que lo están apretujando muchísima gente, pero él se da cuenta. Y Jesús tiene que ir a donde está la niña enferma y ordenarle: Talita cum, niña, levántate, para que se cure. No hay milagros si no estamos unidos a Jesucristo el Señor. En vano se afanan los que no frecuentan la fe, los que no frecuentan los sacramentos, los que están lejos del Señor, recibir un milagro. En vano se afanan, se engañan, porque no hay forma de recibir esa gracia de potenciar nuestra condición más que estando unidos a Jesús. Sin Él no hay milagros. Que Él nos conceda la fe de esta mujer del Evangelio y de Jairo, el jefe de la sinagoga, para creer que es posible que el Señor potencie nuestra condición humana para nuestro bienestar y para el servicio de los demás. Que así sea. Les invito ahora a que nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, para salvarnos, entregó su vida en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al 3er día y volverá a juzgarnos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Dios dador de la vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda
Digámosle juntos, escúchanos, Señor. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al verdadero Dios, roguemos a Cristo el Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios que con sabiduría gobierna el mundo. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al Autor y Guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Padre bueno, todo esto te lo pedimos, confiando en que siempre nos escuchas, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre bueno, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ruy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos santifique, Padre, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. Que tengan una excelente semana. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Una solemne celebración. Hemos escuchado y le hemos dado realce a la presencia de Cristo en el altar y también escuchando la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que viene a corregir, que viene a iluminar nuestra existencia. ¿Qué les parece? Y el compromiso de nuestra parte para estos días sea no solo quedarnos con la lectura de la celebración de la Santa Misa, sino que leamos todavía más allá de estas lecturas, sea del Salmo, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Saber qué es lo que Dios desea iluminar nuestra vida. Consultemos esa Biblia que se encuentra en nuestra casa y que quizá en ciertos momentos se encuentra empolvada. Desempolvemos la palabra de Dios para comprender qué es lo que desea para nuestra vida familiar, para nuestra vida laboral o para nuestra vida social. Desempolvemos la palabra de Dios y escuchemos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Con este compromiso nos vamos, no sin antes los invitamos para que nos sintonicen la próxima emisión. Bendiciones. En el pan, en el vino, te quedaste conmigo. Día a día el milagro de tu amor se ha consumado. Y has querido así quedarte para siempre, para mí.